Muy buenas tardes amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Estamos transmitiendo su programa Solución Legal y Contable a tus problemas, un programa que cuenta con el respaldo de la Barra de Juristas de México, Colegio Profesional AC, y de nuestro buen amigo Eder Narváez con su empresa Popol Bull Jurídico. Les damos la más cordial bienvenida a este programa número 7, me parece, el cual estamos dándole continuidad al tema de la semana pasada, que fue muy controvertido, muy polémico, en cuestión de los derechos humanos. Y vamos a darle continuidad al tema. Para esto me acompañan el licenciado Eder Narváez y el psicólogo David Villamar. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Buena tarde a ambos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien, amigo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy también y por permitirnos estar aquí transmitiendo. Pues gracias nuevamente por invitarme y aquí estoy listo para platicar al respecto. Ok, bueno, la semana pasada, como sabrán, empezamos a comentar lo que fue la importancia del artículo primero constitucional y los derechos humanos. Y en esa ocasión estuvimos abordando lo que era los derechos humanos, cómo se consolidan, lo que fue un pequeño análisis del artículo primero constitucional, qué derechos humanos nos otorga la Constitución. Vimos también lo que fue derechos humanos en cuestión a tratados internacionales y nos quedamos en la cuestión de quiénes gozaban los derechos humanos y cómo se interpretaban. Para lo cual ahora me permito comentarles de que vamos a seguir con este tema, pero ahora nos vamos a enfocar en lo que serían los principios de los derechos humanos. Licenciado Eder, ¿nos podrías comentar algo al respecto, por favor? Sí, claro. Primeramente, vuelvo a dar lectura a la parte conducente del artículo primero constitucional, donde se encuentran estos principios que la ley de alguna forma ha hecho aparecer. Ok. Amigo Eder. Hoy me parece, creo que se le congeló la pantalla. Bueno, yo voy a dar, si quieres, lectura donde dice, es exactamente el artículo, el párrafo, es el párrafo, aquí, es el artículo, el párrafo tercero. Dice, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establece la ley. Yo antes de pasar al análisis de estos principios, me gustaría hacer el comentario de que existen gran cantidad de derechos humanos. Conocemos normalmente los explícitos, los que están escritos, ya sea en la convención, en los tratados, de los que México es parte, la misma Constitución. Pero también hay derechos humanos implícitos. Estos surgen
del, de los jueces de la Suprema Corte, de las tesis, de la argumentación jurídica, donde la misma Corte, los colegiados de circuito y demás, que emiten tesis, que emiten argumentos, que emiten sentencias, también reconocen ciertos derechos humanos. Por ejemplo, el libre desarrollo de la personalidad. Ese es un derecho humano que nuestra Suprema Corte lo reconoce. Otro puede ser, por ejemplo, derivado del derecho humano a la salud, el derecho de consentimiento informado. Ese derecho no está explícito, está implícito y también lo reconoce. Y bueno, dentro de los explícitos, normalmente decimos que están la Convención Internacional, la Convención Interamericana, la Constitución, los tratados, pero también la ONU tiene unas comisiones no es cierto, son comités para dar seguimiento, vigilancia a los tratados internacionales, y estos comités también emiten unas observaciones o comentarios generales sobre estos tratados, y lo interesante es que también de la lectura de estos documentos, de estas observaciones o comentarios generales que emiten estos comités, se desprenden más derechos humanos. Entonces podemos ver que el corpus jurídico es vasto en esta materia. Y uno dice, de acuerdo a mi experiencia, realmente para entenderlo y de cómo aplicarlos e interpretarlos, no hay como leer las tesis sobre los casos prácticos, sobre los casos donde van nuestra Suprema Corte reconociendo los derechos humanos. Porque hay que conocer la parte fáctica de cómo se van aplicando estos derechos. Por ejemplo, hay algunas tesis donde habla del derecho a los alimentos derivado de las controversias de familia, y también, también nuestro Suprema Corte lo reconoce como un derecho humano, derecho a los alimentos, ¿no? En fin, como se puede observar, el corpus jurídico es bastante grande y apasionante en esta materia. Entonces, pues le cedo la palabra al licenciado Narváez para darle continuidad a esta charla. Gracias, amigo. ¿Ahora sí me oye? Sí. ¿Sí? Sí se había caído. Hoy traigo, después de las 5 creo que traigo el pie chueco. Pero bueno, ya estamos con ustedes. En efecto, como bien lo dice nuestro amigo David Villamar, el corpus legis que se aplica para llevar a cabo la interpretación en un determinado momento de un caso en específico es amplia. Es amplia porque este corpus legis comprende todo un bloque de constitucionalidad. Este bloque de constitucionalidad son todas aquellas leyes que primeramente emanan de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, estos
el corpus legis es el cuerpo de leyes que en un principio y en un trabajo de constitucionalidad hacemos nosotros uso para resolver cualquier cuestión en particular de un asunto, aplicando el principio pro persona y buscando el mejor beneficio de las leyes para la víctima o bien para el imputado. También existe lo que conocemos como un corpus legis de convencionalidad. Entonces, esto se entiende como todos los cuerpos de los que México ha participado, entendiéndose estos por tratados o convenciones, son muy amplios, sobre todo el principio de constitucionalidad y la interpretación del bloque de constitucionalidad de nuestras leyes, porque va a aplicar desde la Constitución, como bien lo mencionó el amigo David Villamar, hasta los códigos, las leyes, los reglamentos o cualquier tipo de documento legal donde encontremos un derecho humano. No precisamente los derechos humanos, como bien indica, se van a encontrar siempre en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, sino también podemos encontrar derechos humanos dentro de las convenciones, como ya lo mencionó nuestro amigo licenciado David Villamar, pero también dentro de reglamentos, también dentro de algún acuerdo, también lo podemos encontrar dentro de jurisprudencias o de tesis. Y todo este cuerpo que nosotros conocemos es el cuerpo de constitucionalidad de la ley, donde no podemos decir que una ley es nula o que no se va a aplicar, siempre y cuando en su interpretación analógica con la Constitución o con una convención podamos dilucidar algún derecho humano. Esto es aplicando el principio de interpretación conforme a. Entonces nosotros tenemos siempre que hacer la interpretación de la ley conforme a la Constitución y conforme a los tratados y convenciones internacionales, intentando encontrar en cada ley los derechos humanos que ahí están de alguna forma implícitos. Hay muchas veces que no están ya dictados como en el artículo 1 constitucional, pero sí también es cierto que de la interpretación, otra vez lo voy a repetir, de la interpretación conforme a derivamos que hay derechos humanos. También en la aplicación de derechos humanos aquí tenemos que entender que no nada más se aplica o bien la interpretación de los derechos humanos no solamente está dada en el artículo 1 constitucional, lo podemos encontrar en el artículo 15 constitucional, pero aquí, si me lo permiten, voy a dar lectura porque se encuentra una situación muy importante acerca de cómo un tratado internacional es contrario a nuestra Constitución, no puede ser implementado. Entonces nos dice el artículo 15 constitucional: no se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito la condición de esclavo, ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren las garantías y derechos establecidos por esta Constitución para el hombre y el ciudadano. Entonces, aquí nos damos cuenta que, si bien es cierto, en un margen de constitucionalidad en el corpus legis, en el artículo 1 constitucional nos dice que México es parte de todos los tratados que atiendan a los derechos humanos. También México no es parte de todos los tratados que atentan contra algún derecho humano que sea invocado por nuestra Constitución, por nuestros reglamentos, por nuestros códigos o bien por alguna convención internacional. Entendiendo este supuesto para ejemplificar, por ejemplo, aquí en México no tenemos pena de muerte y en Estados Unidos sí. Entonces,
se comete el delito allá o acá, y Estados Unidos nos pide a nuestro imputado o presunto, según la condición en la que se encuentre dentro del proceso penal. Y nos dices, ¿sabes qué? Necesitamos que lo extradites porque tú le vas a dar pena de prisión y acá es pena de muerte, entonces necesitamos que no lo mandes porque lo vamos a matar. Entonces, atentaría contra el principio, contra el bien superior tutelado de nuestra Constitución, que es el derecho a la vida. Entonces, no podríamos nosotros llevar a cabo esa tradición y firmar un convenio para que este Estado le prive de la vida. Aquí entramos en un supuesto muy bonito de esta ley y que muy pocas veces es estudiado porque por lo regular siempre vemos los derechos humanos desde la perspectiva del principio pro personae para ver el beneficio del imputado comúnmente, pero pasamos de largo el artículo 15 constitucional que también nos da una excepción a la regla de los derechos humanos. No sé qué opine mi compañero David Villamor. Bueno, sí, y además porque todo lo que ahí estaríamos también atentando contra el principio de progresividad y donde los derechos son universales. Entonces, si en un lado está la pena de muerte del sujeto y en el otro está solamente la prisión, el principio pro persona sería solamente prisión. Aquí lo interesante también para fortalecer este corpus legis, también la Suprema Corte ya se pronunció a que la jurisprudencia de esta Corte Interamericana de Derechos Humanos sea parte de nuestro corpus legis, y lo más interesante es que casi no se usa, como que no está muy explorado. Apenas empezamos a utilizar algunas tesis al respecto, y más en este derecho internacional privado para beneficiar a todas las personas. Quiero darles la tesis de contradicción de tesis, donde habla que, bueno, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ya forma parte de nuestro corpus legis. Es la 293, diagonal 2011. Para que tengan el dato, porque de ahí pueden vincular todas estas tesis e incorporarlas a nuestro corpus legis, ¿no? También, hablando para entrar por más elementos a los principios generales de derecho, se dice que los derechos humanos fundamentalmente pues tienen que ser protegidos, vigilados, que dice el tercer párrafo del artículo primero. Pero yo creo que estos principios, estos derechos humanos, son horizontales a todo el Estado, entendido como la población y las autoridades. Es decir, los privados también pueden violar los derechos humanos y también se les puede reclamar la reparación, una indemnización derivado de esta violación de derechos humanos. Y también la Corte ya lo dijo, porque sí hay mucho privado que viola derechos humanos, y aparentemente antes decía, bueno, pues eso no me toca a mí, no, sí, porque es horizontal y transversal a todo el Estado y a todos los seres humanos, a todos los habitantes de los estados. Y entonces aquí, por ejemplo, entramos al principio de no dañar a otro. Entonces ahí esto aplica tanto a los privados
como a las autoridades. Y lo vemos, por ejemplo, con el derecho a la salud. Hoy en la pandemia, tanto hospitales privados como hospitales públicos otorgan este derecho o este servicio, pero se puede violar el derecho por ejemplo, al descuido. Ahorita me acuerdo del nombre específico en materia de salud, donde hay la negligencia médica. Esta negligencia médica, derivado del derecho a la salud, puede ser demandado al privado y al público, por ejemplo. Entonces, bueno, aquí lo interesante es que vemos que si bien el Estado tiene que vigilar el cumplimiento y salvaguardar todos estos principios que refiere el artículo 3, de proteger, garantizar, promover y respetar, el respeto, por ejemplo, este principio de respetar también va para los privados. Garantizar también va para los privados. El de proteger, porque el gobierno, como este ente que es elegido por toda la población, que se divide entre los 3 poderes y que uno de los poderes es el judicial, pues nosotros le delegamos la función de proteger a este poder judicial estos derechos humanos, porque pues, es el que tiene el legítimo monopolio de la violencia, de las cárceles y de la ley, para sancionar tanto al privado como al ente público que viola nuestros derechos, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo interesante es que si bien este paradigma de hace algunos años, donde nada más el gobierno tenía la obligación, como dice el artículo 3, pues va más allá, ahora también se aplica a los privados, ¿no? Y todavía hay figuras como los partnership o las asociaciones público-privadas, donde tiene injerencia la iniciativa privada en servicios públicos que pueden violar derechos humanos a los privados o a los usuarios de estos servicios públicos, pero estamos hablando que está operando una asociación público-privada. Entonces, bueno, aquí lo interesante es que no perdamos de vista que el derecho humano ya puede ser violado y reclamado a los privados y también a las autoridades. Eso sería un primer comentario. El otro comentario, digamos que a veces uno dice, bueno, al momento de violarse y de que haya disputa sobre bueno, pues, ¿cuál de estos derechos realmente vienen primero y después? ¿Qué derecho se ha violado principalmente y cuál no? Bueno, aquí estamos hablando de un examen de proporcionalidad, ¿no? O sea, aquí estamos hablando ya del principio de proporcionalidad, que bueno, el jurista Kalecki hablaba del principio de sopesar, ¿no? De ponderar estos derechos, ya en una cuestión muy, muy específica, cuando entran en conflicto varios derechos, ¿no? ¿Y cuál es el principal herramienta que tenemos nosotros los abogados? Pues la argumentación jurídica, donde tenemos que exponer a través del vasto conocimiento que da esta rama del derecho, para exponer con claridad el conflicto de estos derechos y la ponderación y los argumentos del por qué se está exponiendo en este orden de ponderación
estos derechos, para que ya el juzgado pues emita su sentencia correspondiente. Entonces, aquí lo interesante pues es conocer ya la aplicación de estos derechos humanos a través de casos muy concretos, analizando los argumentos de la Suprema Corte y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para ver estas exposiciones fácticas que permiten identificar el porqué de estas ponderaciones y de estos criterios, y por qué no, de estos nuevos derechos humanos que derivan de estas tesis, que no son otra cosa que la argumentación jurídica tanto de los postulantes como de los jueces. ¿Cómo ves, licenciado? Sí, para ampliar un poquito más lo que tú dices, en efecto tiene razón. Estamos hablando del parámetro de regularidad constitucional, y este se integra en dos momentos. El primer momento es un referente, no sé si la traigo chueca. Bueno, es un referente el cual determina la regularidad y la validez de la norma que integra el ordenamiento jurídico mexicano. Y el segundo es el catálogo que permite determinar a los jueces cuál de ellas resulta más favorable para las personas, con el fin de ser tomado en cuenta en la circunstancia particular en que se enfrenten. Sí. Creo que... pequeñas fallas, parece. Bueno. Yo ahorita voy a hacer un comentario para facilitar la identificación de estos derechos por grupos que el doctor Carbonell propone 5 grupos. Él dice que estos derechos humanos se pueden agrupar de acuerdo a los derechos que tienen que ver con la libertad, con la seguridad jurídica, o sea, todo nuestro patrimonio y demás, nuestros derechos reales, pues, los derechos sociales, o sea, a la educación, a la salud, todo este grupo. Ok. Los de libertad, bueno, pues el libre tránsito, el libre actividad económica, ¿no? Los de igualdad también, ¿no? Y hay otro que él dice que los derechos colectivos. Estos aquí en México podríamos incluir los relativos a los pueblos y comunidades indígenas. Ajá. Ok. Entonces, esto cuando se agrupan en estos cinco grupos, por su naturaleza, permiten identificarlos con mayor facilidad. Esto nada más es para cuestiones académicas, ¿no? Y bueno, dentro de estos principios que están incluidos en el artículo 3º, vamos viendo, dice, principios de universalidad. Universalidad no quiere decir otra cosa que, pues, es la no discriminación, que todos somos iguales, que no hay, por nuestra raza, religión y demás, por todos esos motivos no se pueden, no podemos negarle los derechos humanos a una persona. Luego viene el principio de interdependencia.
En términos del grupo de derechos humanos, que todo ser humano de este planeta tiene derecho, pues ninguno es menor que el otro, ni uno es mayor que el otro. A eso se refiere la parte de la indivisibilidad. La indivisibilidad. No, la indivisibilidad es que todos, sí, además de que no son diferentes, no tienen un peso diferente a otro, todos forman parte del mismo y se liga con el principio de interdependencia. Porque todos se refieren, van encaminados a la naturaleza humana. Entonces, como todos van a ese cuerpo que le da el desarrollo humano a un hombre como tal, no hay manera de dividirlo. Y la parte de progresividad, licenciado Narváez. Ok, muy bien. Aquí, nada más para ampliar un poquito más, en el principio de interdependencia es el cumplimiento de uno. Cuando el cumplimiento de uno de esos derechos promueve y facilita el cumplimiento de los demás. Y por el contrario, el obstáculo o la negación de uno, de cualquiera, implica la negación o el obstáculo de otro u otros derechos. Y la indivisibilidad radica en que los derechos humanos forman en su conjunto un corpus indivisible, es decir, no se puede otorgar uno o unos o negar uno y otros. Asimismo, se refiere a que el ejercicio o goce de los derechos acarrea la obtención de todas las prestaciones que el mismo otorga, y no es posible respetar o garantizar únicamente uno o una de las partes y negar el resto. Por ejemplo, hace rato comentabas el derecho humano a la salud. El derecho humano a la salud va ligado al derecho humano a los alimentos. Si yo no te doy alimentos o te obstaculizo tu alimentación, indudablemente te estoy obstaculizando tu derecho a la salud. Y el derecho de progresividad atiende a la idea de la expansión de la protección del beneficio a todas las personas y a su vez a la ampliación de la obligación protectora, promotora, garante y respetuosa de la autoridad en la materia. A esto, para acabar la idea de ese ratito, perdón, es que, híjole, ahora se me fue la luz, pero regresó rapidísimamente. No, bueno, creo que te hace falta una limpia, amigo. Sí, no sé. Así pasa de repente, ¿no? Pero hay que tomarlo con buena cara. Así Aquí es. estamos en el parámetro de regularidad de constitucionalidad. En el primer bloque de esta regularidad de constitucionalidad, el primer bloque de esta de constitucionalidad, del parámetro de regularidad, se refiere a las normas materialmente constitucionales, y el segundo parámetro de control de constitucionalidad tiene un carácter procesal. Hace alusión a ese conjunto de normas que resultan útiles para ser aplicadas en la resolución de un caso concreto, como bien lo decía nuestro compañero David, quien base la aplicación de estos principios que ya nos mencionó: universalidad, interdependencia, progresividad y indivisibilidad, ya lo dije, y si no es interdependencia, bueno, son ambos, no recuerdo cuál dije. Entonces, son cuatro: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Exactamente. Para aplicar estos, el juez tiene que entrar a esto que yo les menciono. Primero al bloque de constitucionalidad y luego al parámetro de regularidad constitucional. ¿Para qué? Para que encuadre dentro de la legalidad del sistema jurídico mexicano. Y este sistema jurídico mexicano nos dice que la pluralidad de normas que pueden ser aplicables al resolver la constitucional de actos de autoridad debe de ser normado en estos principios que nos marca el párrafo tercero del artículo primero constitucional, y aplicando
un principio de convencionalidad, otro de constitucionalidad y un parámetro de regularidad constitucional para lograr que el principio pro persona y los otros principios fundamentales que ya fueron nombrados se lleven a cabo. Ese sería mi comentario. Fíjate, es interesante ver ya como una aplicación. Me encontré una tesis donde habla del principio de interdependencia a fin de lograr una reparación integral del daño, ya en su aplicación y reconocido por nuestra Suprema Corte de Justicia. Sí. Son 8 reglositos y los voy a leer. Recordemos que cuando el Estado no vigila, y sobre todo en derecho penal, en derecho civil, no vigila, pues se le puede pedir al Estado cierta indemnización derivado de su responsabilidad patrimonial del Estado. Entonces dice, en caso en el que para cuantificar el monto de la indemnización relativa por el daño moral, debe tomarse en consideración el cúmulo de derechos transgredidos. Dice, para garantizar el monto de la indemnización por daño moral derivado de la responsabilidad patrimonial del Estado, que corresponde a una persona a quien se le imputó una extremidad inferior como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado, no debe considerarse únicamente como una vulneración genérica del derecho a la salud. Esto me interesó por lo que estamos viviendo ahorita de la pandemia, que en este caso no solamente es porque se le imputó una pierna a esta persona, sino que dice del Estado que corresponde a una persona a quien se le imputó una extremidad inferior como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado, no debe considerarse únicamente una vulneración genérica del derecho a la salud, sino que conforme al principio de interdependencia y a fin de lograr una reparación integral del daño, debe tomarse en consideración el cúmulo de derechos transgredidos por la actividad administrativa irregular del Estado, como son los relativos a la vida, integración personal, salud física y mental, dignidad y, en su caso, los especiales que correspondan a un adulto mayor, porque este era un adulto mayor, producto de una vulnerabilidad y la grave afectación a la libertad física del particular afectado. Quien nos está viendo, puedo referirles la referencia, y es un amparo directo al 418 de 2017, Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Y se publicó el 19 de octubre del 2018. Entonces, aquí ya es un ejemplo de cómo está aplicado este principio de interdependencia que busca una reparación integral derivado del daño patrimonial por parte del Estado a un privado y específicamente en materia de salud, como lo estamos viviendo en estos momentos. ¿Qué te parece, licenciado Narváez? Claro, sí, esto que tocas es muy importante, y si bien es cierto ya hay una jurisprudencia basada en un amparo, también es cierto que se desprende del artículo primero constitucional en el momento en que nos dice que la autoridad o cualquier autoridad tiene la obligación de respetar, más bien de garantizar la violación o la vulneración de los derechos, pues tales violaciones
deben ser, y también nos hace mención en este mismo apartado de este artículo primero constitucional, nos dice que deben ser prevenidas, investigadas, sancionadas y en su caso reparadas por las autoridades mexicanas. Como bien lo dices, deben de ser reparadas por nuestras autoridades. Como bien lo mencionas, dentro de estos supuestos tenemos el juicio, tiene un poquito, pero bueno, lo pueden llevar aquí en Tlaxcuaque, saliendo del Metro Salto del Agua, está la Contraloría General del Distrito Federal, y pueden demandar a la autoridad competente que les haya hecho, más bien a la autoridad incompetente que les haya vulnerado algún derecho, mediante el juicio de reparación del daño patrimonial en contra del Estado, o bien entre particulares, como bien lo hace mención nuestro compañero el licenciado Villamar, lo pueden hacer valer por medio del juicio de reparación del daño moral. Cuando vean vulnerada en alguna parte de su esfera integral, ya sea moral, ya sea en cuestión de salud, económica, que vean vulnerados sus derechos humanos. Entonces, pero también tenemos que entrar al análisis, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos nos dice que el derecho a la reparación integral permite, en cierta medida de lo posible, si la situación o las consecuencias del acto ilícito o de lo que pasó se pudieran restablecer a tal situación como si no hubieran pasado, bueno, nada más estamos sobre una reparación. Pero si estas consecuencias no pueden de alguna forma repararse a como estaban antes, se debe de ya recurrir a una indemnización. Entonces estos serían los dos supuestos. Si supongamos, quiero entenderlo así, me voy manejando en mi carro y pues bueno, por aras del destino choco en el zaguán de tu casa, pues puedo reparártelo, ¿no? Te mando a hacer un igualito y hasta mejor. Y te voy a reparar las cosas como estaban antes de que yo te violentara tu derecho a la propiedad y tu derecho humano a la seguridad y los que haya violentado. Y hasta mejor, ¿no? Porque te lo voy a mandar a hacer más bonito. Pero si en ese accidente tumbo el garage, me meto y desafortunadamente atropello a alguien de tu familia y fallece, no te lo voy a poder reparar. Entonces, el zaguán sí, pero a la persona que falleció ya no la puedo hacer que resucite. Por lo tanto, voy a tenerte que indemnizar. Aquí estarían los dos supuestos, salvo su mejor opinión. Sí, bueno, hay muchísimas tesis al respecto de la actividad irregular del Estado y que obliga a la Suprema Corte a indemnizar a las personas por diferentes causas. Miren, por ejemplo, identifiqué otra donde dice indemnización por daño personal por la actividad irregular del Estado, parámetros que deben considerarse para el cálculo del monto por el daño causado el daño personal generado menor por negligencia médica. O sea, esto es se traduce a una afectación directa a su bienestar físico, que a su vez deriva en limitantes para llevar a cabo un proyecto de vida, así como para hacerse de ingresos suficientes con el cual existe un lucro cesante. O sea, lucro cesante es lo que va a dejar de ganar. De ahí que la indemnización relativa debe cubrir el costo total del daño causado, entendido como el pago por los costos generados, así como por los que seguirán generándose en caso de que se trate de un daño de carácter permanente, debiendo contabilizarse también el costo de oportunidad de todas aquellas actividades que el afectado se podrá llevar a cabo durante su vida.
como verán, hay mucha tela de donde cortar actualmente. Y estas tesis porque también ya hay otra, y la tuve buscando, y la tuve alguna vez en mis manos, donde la Suprema Corte dice que la violación de los derechos humanos ya es indemnizable, ¿no? Esta es una tesis que muchos la conocemos, nada más que yo ya quiero tiempo de ubicarla. Entonces, bueno, sí hay manera de decirle al Estado, oye, pues vigila mis derechos, y si no los vigilas, pues entonces indemnízame por negligencia, por mala práctica en las funciones del Estado, porque se supone que el Estado debe tener ciertos estándares de calidad en el servicio público. Entonces, si no das estos estándares de calidad mínimos al ciudadano, entonces la consecuencia es que debes indemnizar cuando un ciudadano te reclama esta falta de obligación que te establece el artículo primero, su párrafo tercero de nuestra Constitución, ¿no? De tal suerte que, bueno, entonces sí hay ya mecanismos para hacer valer este párrafo tercero de nuestra primera constitucional. ¿O usted qué opina, licenciado Narváez? Sí, amigo, perfecto. Aquí para complementar, aunque estamos hablando del artículo primero constitucional, que si la mesa de comentaristas me lo permite, podría yo invocar otros tres artículos donde están contemplados cómo es que nosotros tenemos que hacer, qué artículos están de la Suprema Corte para atender este artículo. Ok, adelante. Muy bien. Saliendo un poquito de la temática del artículo primero constitucional, me gustaría citar el artículo 102 constitucional, que si bien no señala expresamente la fuente de todos esos derechos humanos que nosotros estamos hablando, sí se realiza una interpretación armónica con el resto de los artículos constitucionales, de lo que se desprende que los derechos que ampara el orden jurídico no se agotan en el texto constitucional, como nosotros lo habíamos mencionado. Pueden estos derechos humanos nacer en cualquier reglamento, en cualquier código o en cualquier documento legal donde puedan nacer o de su interpretación podamos ver el nacimiento de algún derecho humano. El artículo 103, en este artículo también se establece la competencia de los tribunales de la Federación, que era lo que comentaba ahorita mi compañero, el licenciado David Villamar, donde se refiere a las controversias suscitadas por normas generales, actos o omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos por la Constitución, por la Convención, o como ya lo vimos en el artículo anterior y también en el bloque de constitucionalidad, en cualquier ley o reglamento, ya sea de menor jerarquía que la Constitución. Así como en los tratados internacionales, la utilización de la fórmula así como establece una similitud entre la Constitución y los tratados internacionales en su carácter de normas de derechos humanos. Aquí tenemos que entender que es en su carácter de normas de derechos humanos y atendiendo al principio del bloque de constitucionalidad, el bloque de convencionalidad y el principio de constitucionalidad de la misma ley. Y el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también precisa la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que actúe en materia de controversias constitucionales y por ello, al igual que en el artículo 15 de la Constitución, se hace una revisión a los tratados internacionales como fuente de reconocimiento de los derechos humanos a los cuales los jueces
se deben de remitir cuando hagan el parámetro de regularidad constitucional y el parámetro de regularidad convencional para el para la mejor aplicación de las normas y el mayor beneficio de las partes. Y bueno, este último principio de progresividad, sí lo están escuchando, ¿verdad? Ah, sí. ¿Sí? Sí. Sí. Se supone que este principio de progresividad implica el gradual progreso para lograr su pleno cumplimiento, ¿no? Que requiere de toma de medidas a corto, mediano y largo plazo para que se satisfagan estos derechos. O sea, que el gobierno vaya tomando las medidas necesarias para el debido cumplimiento de todos los derechos humanos, como lo establece nuestro párrafo tercero. Y bueno, también este principio de progresividad refiere a los derechos económicos, sociales y culturales, pero también son a los civiles y políticos. Porque, bueno, se supone que todos los países del mundo deberían, en este grupo que les mencioné de los 5, de las libertades, los principios de libertad, pues tienen que ver con los políticos, con el desarrollo económico, con la parte cultural, económica. Igual, estos derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, el Estado debe procurar los medios para satisfacerlos. Entonces, digamos que este derecho es muy importante porque tiene que ver mucho con estas teorías de desarrollo, simplemente así se llaman, de desarrollo, no desarrollo humano, porque este término es más acuñado por la parte social y psicológica, sino más bien el desarrollo entendido donde entran los factores económicos precisamente, y además los sociales, los culturales, los civiles y los políticos. Entonces estas teorías de desarrollo tienen que ver muchísimo con este principio de progresividad, donde los estados además tienen que allegarse de los recursos necesarios, tienen que tener la habilidad de generar riqueza para materializar este principio, relacionado también con los otros anteriores, ¿no? Como vigilar y asegurar, garantizar estos derechos humanos. Digamos que yo comentaría sobre este principio de progresividad lo dicho, ¿no? Así es, licenciado Narváez. Ok, muchas gracias, amigos. Ya hemos abundado en cuestión de los principios. Como sabrán, pues el tiempo es nuestro peor enemigo. Quisiera pedirles a cada uno si me pueden dar sus comentarios finales en 5 minutos cada uno, por favor. Comenzamos contigo, licenciado Narváez. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, ya nos dimos cuenta de dónde emanan los derechos humanos. El artículo primero constitucional es fundamental, ya que de aquí se da la entrada a los tratados internacionales, a las convenciones, y se hace el control difuso y nos permite el control de convencionalidad pro persona, no ex officio, perdón, ex officio. También dentro de este artículo primero constitucional nos damos cuenta que
así como hay derechos humanos, también hay garantías constitucionales para su protección. Esto lo quiero aclarar y ser muy preciso en ello, porque desafortunadamente me han tocado en la universidad, en otros diplomados, que me dicen que derechos humanos y garantías constitucionales es lo mismo, o bien que las garantías constitucionales ya son cosa del pasado, cuando el artículo primero constitucional está haciendo la diferenciación entre uno y los otros. Los primeros son derechos y los segundos es la forma en que el Estado te los va a garantizar. Entonces todavía existen las garantías constitucionales, y eso lo podemos encontrar directamente en un juicio de amparo, como bien lo mencionaba el licenciado David Villamar. Ahí se está ejerciendo una garantía constitucional sobre la violación de un derecho humano. El segundo aspecto que quisiera yo denotar de este primer párrafo es que el artículo primero constitucional nos habla de personas. El Código Civil, el Código Civil del Distrito Federal, en su artículo 22 y 23 nos hablan de personas físicas y de personas morales, y la Suprema Corte de Justicia, así como la Corte Interamericana en sus respectivas jurisprudencias, ahorita no tengo el dato preciso, pero se los hago llegar el mensaje para que las puedan encontrar, digo, aquí dentro del mismo programa. Nos ha dicho que las personas morales, o sea, las empresas y los inmuebles, también tienen derechos, porque al no haber una interpretación, al hacer la interpretación armónica de este primer párrafo, nada más nos hablan de personas y jamás se hace la diferenciación entre personas físicas o personas morales. Y en cuanto una persona moral se relacione o se pueda vislumbrar que goza de un derecho, en este sentido humano, por así decirlo analógicamente, se le debe de respetar y se le debe de garantizar. Como ejemplo voy a citar unos muy prácticos y muy fáciles: el derecho a un nombre, el derecho a un domicilio, el derecho a su integridad. Así como a un humano no le puedes arrancar una mano, tampoco a un edificio le puedes quitar una barda o llevarte las ventanas porque te gustaron. Entonces tiene su derecho a la integridad, que se ¿cómo podría explicarlo? Se traspola con el derecho humano, a la integridad, así como al derecho del nombre y al derecho de un domicilio, ¿vale? Entonces, aquí estamos en generación de derechos humanos. La Corte Interamericana ahorita nos contempla una novena generación de derechos humanos, pero bueno, no estamos hablando de ese tema. Y bueno, nos dice también que la interpretación debe de ser conforme a la ley y siempre con el principio por persona, en cuanto a mejor beneficio sea de la persona, y nos obliga a manejar la ley que le dé mayor beneficio. Si la Constitución le da mayor beneficio, usamos la Constitución. Si es un tratado, pues vamos a usar un tratado. Y si es una ley secundaria, pero garantiza mejor el derecho, como bien lo decía el maestro David Villamar, pues usamos la ley de salud y la jurisprudencia que nos dijo, porque ahí se encuentra mayormente regulado ese derecho que fue violentado. Y también en su artículo 4 nos dice que está prohibida la esclavitud, y en su artículo 5 nos habla de la prohibición de toda discriminación. Aquí se me brinca en cuál de estos párrafos vienen los principios de la obligatoriedad. Bueno, sí, es en el párrafo tercero, donde nos dice que el Estado tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, lo que a contrario sensu nos lleva a que si no los respeta, los debe de vigilar. Si no los protege, los debe de reparar, y si no los garantiza, pues los debe de indemnizar. Esa sería mi conclusión. Ok, muchas gracias, licenciado. Licenciado Villamar, sus conclusiones, por favor. Pues ya no me dejó nada para... Bueno, a ver, voy a complementar, por ejemplo, estos derechos humanos a las personas físicas y a las personas morales. En el caso de las morales,
solamente las que son propias de su naturaleza. Es decir, el derecho a la vida no tiene la persona moral, el derecho a la salud tampoco, el derecho al trabajo sí lo tiene también una persona moral. En fin, digamos que si bien tiene derechos humanos, no son todos los que tienen las personas físicas. Ese es uno. Yo, como a manera de conclusión, les diría que está bien conocer toda esta parte teórica, pero la mejor manera de conocer los derechos humanos es, como a lo mejor yo tengo no sé, la debilidad de la lectura de novelas, entonces cada vez que leo una tesis larga, me parece una gran novela porque narra la parte fáctica a detalle y, bueno, dice por qué se aplican de cierta manera, se ponderan los derechos, cuáles están reconociéndose en primer lugar, cuáles en los demás lugares, por qué, cuáles fueron los motivos de la ponderación, en fin, cómo se interpreta. Entonces, yo sí soy de la idea de comentar que lean estas tesis y estas jurisprudencias tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, yo sé que con eso bastaría, pero para una noche de insomnio también podría entrar a la página de la organización de la ONU, y en los comités, por ejemplo, hay comités para la infancia, para personas con discapacidad, de seguridad, todo esto, emiten las observaciones y recomendaciones a los tratados internacionales, y en este caso buscar cuáles son los que México es parte, y también van a encontrar ahí principios, derechos humanos, a lo mejor hasta nuevos, y cómo se están aplicando. También lo interesante es que los derechos humanos están emitidos como principios. Y entonces aquí podemos destacar estos derechos explícitos que están en algún documento, y los implícitos que también, digamos, explícitos que están en los tratados, están en la Constitución, y los implícitos que están en esta jurisprudencia de la que yo les hacía referencia. Digamos que con esto sería un comentario final de mi intervención. Ok, muchas gracias, doctor. Pues no nos queda más que agradecerles a todo nuestro público que nos haya acompañado en esta emisión. Esperemos que hayan sido de su agrado, que los temas tratados hayan estado al mejor nivel de exposición. Si tienen dudas, favor de comunicarse con los mismos ponentes o enviarnos sus preguntas ya sea en la barra, en el Facebook, en el grupo donde tengan comunicado, o por correo electrónico, o directamente algún mensajito a nuestros conductores. Bueno, al parecer creo que el licenciado Eder tuvo que abandonar. Esperemos se vuelva a integrar al grupo, o de plano creo que ya quedó fuera. Doctor, pues no me queda más que agradecerle. Muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy, y lo esperamos la siguiente semana con nuevos temas de interés en cuestión legales, de derecho, y en compañía de nuestro buen amigo el licenciado Eder Narváez,
Le damos las gracias por apoyarnos en la difusión de este programa y esperamos seguir contando con su apoyo en las siguientes emisiones. Muchas gracias, doctor. Quedo a sus órdenes. Al contrario, muchas gracias a usted. Quedo a sus órdenes. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias.